libro de Hebreos capítulo 4, y vamos a leer del verso 15 al 16, del 14 al 16, hermanos, del 14 al 16. Búsquela y cuando esté ahí diga un fuerte amén. Amén. Gloria al Señor. Una bienvenida a nuestro hermano Hugo. Dios te bendiga, hermano. El testimonio estuvo tremendo la semana pasada. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice la Escritura: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Diga, sin pecado. Dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Ore por su servidor. Señor Jesucristo, en esta hora, Dios mío, te doy la honra y te doy la gloria, Señor. Tu palabra va a ser predicada, Señor, en este lugar, y yo te pido, Señor, que me des la unción de tu Espíritu. Pido, Señor Jesucristo, Señor, que me ayudes a predicar. Yo te necesito cada vez que voy a presentar tu palabra santa y poderosa. Asimismo pido por todos los oyentes, pido por tu pueblo, pido por los que nos están escuchando vía internet, Señor, que seas tú tocando nuestras vidas, nuestros corazones, que seas tú, Señor, revelándonos, Señor Jesucristo, que tú eres nuestro sumo sacerdote, Señor, y que tú te compadeces de nuestras debilidades, que tú entiendes, Señor, nuestra condición de carne, Padre, y que tú, Señor Jesucristo, nos ayudas cuando somos tentados, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, obra para vida, Señor, para vida eterna en esta tarde, en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice: amén. Puede tomar sus asientos, queridos hermanos. Amén. Y esta es una escritura, hermanos, muy conocida por todos nosotros, ¿verdad? Y el tema que vamos a estar predicando en esta tarde es: acerquémonos confiadamente. Dice la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y cuando hablamos, hermanos, del trono de la gracia, estamos hablando cuando cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de buscar un altar o hacernos un altar de oración, hermanos. Ese altar de oración, amén, también es conocido como el trono de la gracia, porque ahí, hermano, es donde derramamos nuestras oraciones, ahí es donde clamamos al Señor, ahí es donde nos humillamos delante de su presencia, y aún dentro de nuestras necesidades, ahí alcanzamos, hermanos, el oportuno socorro. Ahí es donde usted y yo podemos clamar por las necesidades nuestras o las necesidades de alguien más, en ese trono de la gracia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en este momento? Amén. Ahora, muchos de nosotros, hermanos, conocemos de memoria este versículo, o quizá lo hemos escuchado muchas veces en las predicaciones, y posiblemente cuando escuchamos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, amén, nos parece algo normal, ¿verdad? Algo a lo cual no le damos mucha importancia, pero la realidad es que, hermanos, amén, podernos acercar confiadamente delante del trono de la gracia de Dios es algo, hermanos, extraordinario. Diga, es algo extraordinario. Es algo sobrenatural, hermanos,
Porque cuando usted se acerca al trono de la gracia, está, hermanos, en la presencia del mismo Dios que murió en la cruz del Calvario, del mismo Dios que formó el cielo, la luna, las estrellas, del mismo Dios que nos dio vida a nosotros. Amén. Amén. Y es algo sobrenatural, hermanos, estar en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Así que es una realidad, hermano, una bendición tan grande, amén, que lastimosamente muchos de nosotros no comprendemos y por eso muchas veces no tenemos un corazón agradecido, amén, no agradecemos, amén. Veamos lo que nos enseña, hermanos, la palabra de Dios sobre poder acercarnos al trono de la gracia. Déjenme entrar un poquito, hermanos, a lo que es un poquito de historia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo, óigalo bien, no podía acercarse a Dios. Tenían que mantenerse a distancia, o tenían que mantenerse lejos, amén, mientras muchas veces el sumo sacerdote o el sacerdote, amén, o el líder, en el caso de Moisés, ¿verdad? Amén, Dios trataba, amén, directamente con el sacerdote, con su líder, pero el pueblo siempre tenía que estar a distancia. La palabra del Señor en Éxodo 24, del 1 al 3, no la tiene que buscar, hermanos, simplemente concéntrese en lo que usted va a escuchar a través de la predicación. La palabra del Señor dice: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, diga desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y tomó el pueblo, amén, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Amén. Solamente el sumo sacerdote y los levitas podían entrar al tabernáculo de reunión, pero tenían que entrar, hermanos, puros, diga puros y limpios para no morir. Óigalo bien. Yo no sé si usted ha estudiado un poquito acerca del tabernáculo del desierto, pero el tabernáculo, hermanos, se componía del atrio interior y el atrio exterior. Y en el atrio exterior estaba, amén, el altar donde el sacerdote cada día venía y ofrecía un holocausto por el pecado del pueblo. Después también en el atrio exterior estaba una fuente donde había aguas, y el sacerdote, hermanos, se tenía que lavar antes de ministrar o entrar al lugar santo, amén, que estaba en el atrio interior, amén. Y si no se lavaba, hermanos, él no podía ministrar en la presencia de Dios. Y una vez por año, hermanos, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ministrar por el pecado de todos los pueblos. Así que era necesario que el sacerdote tenía que tener su corazón limpio, su mente limpia, no tenía que haber pecado en su vida. Pero esto también aplica hoy a nuestra vida espiritual, hermanos. Para poder venir y entrar a la presencia de nuestro Dios, tenemos que entrar con un corazón limpio, una mente limpia, con una actitud correcta delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y así como el sacerdote, hermanos, venía al altar para ofrecer su presente, su holocausto, es necesario que usted y yo, cada vez que venimos al templo de nuestro Dios, tenemos que venir al altar de sacrificio, amén. En este altar donde ofrecemos, amén, nuestra adoración, ofrecemos nuestra humillación,
aún ofrecemos a nuestro Dios nuestros pecados para que Él nos perdone. Y cuando usted se levanta de este lugar y va a su silla, usted, hermano, está limpio. Usted va a empezar a adorar a Dios con un corazón limpio, amén. Y esa alabanza es grata para nuestro Dios Todopoderoso, amén. La importancia, hermanos, de estar en la oración antes de cada servicio, amén. A su nombre. Dios bendiga a todos los que estuvieron a la una aquí para orar, amén. A su nombre. Solamente el sumo sacerdote, hermanos, y los levitas podían entrar al tabernáculo de reunión. Usted se estará preguntando, hermano, pero eso solamente era para los sacerdotes. Hermano, en el tiempo que estamos viviendo hoy en día, la palabra del Señor nos dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por nuestro Dios. Así que todos los que estamos aquí, hermano, somos sumos sacerdotes, o somos real sacerdocio para nuestro Dios Todopoderoso. Voltea con tu vecino y dile: soy israelita y de la tribu de Leví. Así dígale. Amén. Ahora, Éxodo capítulo 30, no la busque, capítulo 18, 21, dice la palabra: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua, diga agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, diga, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, si se lavaran las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán, diga, lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Cuando estudiamos acerca del tabernáculo del desierto, hermanos, aún en el Antiguo Testamento, aún bajo la ley, ahí podemos encontrar, hermanos, en el Nuevo Testamento, el plan de salvación para nuestras vidas, para nuestras almas, para que usted y yo podemos entrar, hermanos, amén, a la Nueva Jerusalén, a la vida eterna, al paraíso, como usted le quiera nombrar en esta tarde, amén. Yo quiero ser salvo y yo creo que usted quiere ser salvo también, amén. Y estamos en el proceso, hermanos, de salvación. A su nombre. La fuente de agua de bronce, hermanos. Nosotros confesamos nuestros pecados en el altar de sacrificio y nos lavamos, así como dice la palabra, en esa fuente de bronce que tiene agua, diga agua. Y ahí nos limpiamos. Y esto significa, ese altar de bronce significa, hermanos, la palabra del Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El altar de bronce, hermanos, o la fuente de agua de bronce significa, hermanos, cuando usted y yo somos bautizados en el precioso nombre de Jesucristo, amén. A su nombre. Y usted y yo, hermanos, hemos cumplido con ese paso también, amén. El agua nos limpia. Esa agua representa la sangre del Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Por eso dice la palabra que el que es bautizado, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí el Señor hace todo nuevo, amén. A su nombre. El libro de los Salmos nos declara quién podría presentarse en el lugar santo, donde estaba la presencia del Señor. En el Salmo 24, hermanos, no la busque, 3:4 dice: ¿quién se podía presentar, hermanos, en su presencia? Dice la palabra, amén, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón,
el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquí la escritura, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, y usted sabe que todo lo vano se encuentra en el mundo. Es por eso, hermanos, que no tenemos que elevar nuestra alma, no tenemos que contaminarnos con el pecado que hay allá en el mundo, con las cosas del mundo, con las cosas pecadoras que hay allá afuera, hermanos, con esas cosas que contaminan, que son una inmundicia a los ojos del Señor Jesucristo. Amén. A su nombre. La palabra del Señor dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque hay un pueblo que, aunque no somos perfectos, pero tratamos de agradar al Señor día con día, amén, servicio tras servicio. Tratamos de guardarnos, amén, de las manchas de este mundo. Y eso es bueno, hermano, porque la palabra del Señor dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. La iglesia es usted, hermano, soy yo. Y el día que el Señor venga a levantar su iglesia, nuestro corazón, hermano, tiene que estar limpio. Amén. A su nombre. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Aquel que, hermano, sus acciones son limpias, su comportamiento es limpio, sus pensamientos son limpios, son nobles. Amén. Son los que, hermano, venimos a la casa de Dios. Amén. Oramos. Amén. Nos humillamos. Y cuando nos ponemos de pie, levantamos nuestras manos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No pasan, amén, ni un minuto, hermanos, cuando estamos sintiendo el calor de la presencia de Dios en nuestra vida. Estamos sintiendo sus caricias, estamos sintiendo su amor fluyendo en toda nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque su corazón está limpio. Amén. Nuestro corazón está limpio. Pero ¿qué sucede, hermano, cuando venimos cargados de pecado? No queremos cargados de culpabilidad. No queremos ni aún levantar nuestras manos. No queremos ni aún, hermanos, levantar el rostro. ¿Por qué? Porque el acusador, el diablo, nos está acusando, amén, de lo que hicimos 2, 3 días atrás. Pero, hermano, en el nombre de Jesucristo, cuando usted venga a este lugar, sacúdase en el nombre de Jesús, humíllese bajo la presencia de Dios, y Dios, hermano, le va a perdonar y le va a limpiar. Amén. Y la palabra del Señor es clara. Dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué es lo que está leyendo, pastor? Dice la palabra que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Él sabe que eres humano, Él sabe que reaccionamos humanamente, Él sabe que somos imperfectos, pero aún dentro de nuestras imperfecciones, el Señor Jesucristo se compadece de ti, se compadece de mí, se compadece de su iglesia, y es por eso que somos victoriosos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. A su nombre. ¿Cuántos entienden esto, hermano? Amén. No es por tus fuerzas y no es por tus obras tampoco. Es por la misericordia de Dios que no somos consumidos. Amén. Dice su palabra. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, diga, pero sin pecado. Y luego dice la escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, a su altar, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. A su nombre.
En el Nuevo Testamento, hermanos, la carta a los hebreos, lo que acabo de leer, nos enseña el por qué todos nosotros no podíamos acercarnos a la presencia de Dios. En un tiempo pasado, hermano, no era así. Bajo la ley de Moisés no era así. Gracias a Dios que estamos en el tiempo del derramamiento de su Espíritu Santo. Gracias a Dios que estamos en la dispensación de gracia. El trono de la gracia, diga, el trono de la gracia. Ahora usted y yo, hermanos, cada momento, cada instante, puede ser en el templo, puede ser en nuestros hogares, aún puede ser en nuestro trabajo, amén. Gloria al Señor Jesucristo, que en cada momento, hermanos, podemos buscar el rostro del Señor Jesucristo y a través, hermanos, amén, de su gracia, amén, hacia nosotros, podemos tocarle, podemos experimentar ese toque que viene de Él, podemos experimentar, amén, el perdón, hermanos, que viene a través de Él. Y podemos, hermanos, ser renovados, amén, en el poder de su Espíritu. Gracias al Señor que estamos en este tiempo de gracia, amén. Dice así la palabra: y así dispuestas estas cosas, en la primer parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, estamos hablando del atrio exterior y el atrio interior del tabernáculo del desierto. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, por los pecados de ignorancia del pueblo. Dice su palabra, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. ¿Qué quiere decir, hermano? Amén, que mientras el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que edificara estuviera en pie, no se iba a manifestar, hermanos, amén, la gracia sobre el mundo, sobre la humanidad. Gloria al Señor. Pero sabe una cosa, hermanos, gracias a Dios que la ley terminó cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, y cuando Él entregó el Espíritu, dice la palabra que el velo que separaba el lugar santo y al lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo, y de ahí en adelante, hermanos, amén, pasaron 50 días cuando el Señor por primera vez derramó su Espíritu, amén, sobre 120 personas que estaban en el aposento alto. Ahí es donde dio inicio, hermanos, la gracia de Dios, amén. ¿Cuántos, amén, adoran y glorifican el nombre poderoso del Señor? Amén. Amén. Ahí es donde, hermanos, amén, usted y yo ya no necesitamos de un macho cabrio, de un becerro, de una paloma, de un toro. Ya no necesitamos la sangre de esos animales, porque la sangre de Jesucristo, nuestro Cordero perfecto, fue derramado una sola vez por el pecado de la humanidad, y esa sangre todavía está fresca hasta el día de hoy. Amén. ¿Cuántos adoran, hermanos, el sacrificio del Señor Jesucristo? ¿Cuántos adoran su presencia? Amén. Gracias, Padre, gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. El camino verdadero, hermanos, al lugar santísimo todavía no se había manifestado. ¿Cuántos estaban aprendiendo? Entonces, hermano, la pregunta es, ¿cómo es posible que ahora nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios? Bueno, en Hebreos 10, 19, 20 la palabra del Señor dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, diga el camino nuevo,
dijo que Él nos abrió a través del velo, esto es, en su carne. El lugar santísimo estaba totalmente restringido. En el templo un velo muy grueso separaba al lugar santísimo del resto del templo. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba abajo. El camino fue abierto. Diga, el camino fue abierto. Es por eso, hermanos, amén, que en esta dispensación Dios ha llamado pastores, evangelistas, maestros, profetas, amén, a predicar la palabra de Dios, para que el mundo pueda tener a través de la palabra esperanza y puedan venir al arrepentimiento. El tiempo, hermano, del sacerdocio quedó cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. No más sacerdocio, hermano. Ahora usted y yo, sin la necesidad de un sumo sacerdote, podemos entrar, hermanos, a la presencia, a la misericordia y a la salvación eterna que Jesucristo ha proveído para usted y para mí. A su nombre. Quizás podríamos pensar, hermano, que el Señor Jesús hizo un camino nuevo para que tuviéramos acceso al trono de la gracia de Dios. Pero no es así. Él no hizo un camino. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo dice: yo soy el camino. Él es el camino, hermanos. Él es la salvación. Él es la vida. Amén. En Jesucristo, hermanos, encontramos todo. Así que Él no vino preparando un camino nuevo, porque Él es el camino. Y todo aquel que quiere caminar en este camino, amén, gloria al Señor Jesucristo, amén, el Señor Jesucristo ha prometido ayudarnos todos los días hasta que Él venga, amén. Dele palmas al Rey, amén. Él nos declaró, hermano, que Él es el camino, que nadie viene al Padre sino por Él. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios, por medio de Jesucristo. Es por eso, hermanos, que cada vez que venimos al templo, que venimos a su casa, amén, así como en el Antiguo Testamento, hermanos, amén, los que venían a presentar su holocausto, amén, si era una oveja, tenía que ser la mejor oveja, la más gorda, la más sana, amén, que estuviera perfecta, amén. Si se tenía que presentar un macho cabrio, no tenía que tener defecto, no tenía que tener un ojo tuerto, o tener un rasguño o una cicatriz en su piel, o venir con una pata quebrada. No, Señor, amén. Tenía que ser un holocausto, amén, un animalito, amén, un cordero perfecto, que no tuviera, hermanos, amén, amén, defecto alguno. Esto quiere decir, hermano, que cuando tú vengas a la casa de Dios, tienes que traer ese sacrificio de adoración perfecta, amén, lo mejor para Dios, lo mejor de tus primicias, lo mejor de tu oración, lo mejor de tu alabanza, lo mejor de tu disposición para servir y honrar al Señor Jesucristo, amén. El mejor canto, amén. No traigas al Señor, hermano, lo peor. No vengas a la casa de Dios y empieces a bosteciar, amén. Porque ahorita con el tapabocas se siente feo bosteciar. No vengas a la casa de Dios y no te involucres, amén, a la adoración, a la alabanza, hermanos. Todo lo contrario, hermanos, lo mejor para Dios. Ya entraste por esas puertas, entra con un corazón, amén, dando gracias, dando gloria, adorando a nuestro Rey Todopoderoso, amén. Haz lo mejor para el Señor, amén.
Dale lo mejor al Señor y sabe lo que va a suceder. El Señor te va a dar lo mejor de Él, su mejor toque, su mejor bendición, su mejor sanidad, tu mejor liberación, amén. Porque Dios siempre da lo mejor para nosotros, amén. A su nombre. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, diga, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, diga, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, diga, ni los borrachos. Pastor, yo no soy borracho, me tomo una cada 15 días. No serás un borracho, pero estás jugando con la misericordia de Dios. Estás tentando al Señor, porque dice la palabra del Señor que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado, hermano, contamina todo el cuerpo. Voltea con tu vecino, dile: ni una, aunque el doctor te la haya recomendado. Porque al rato vamos a tener una bola de borrachos aquí. Amén. Dice mi esposa esa risa que me he hecho, que no le gusta. Pero me acuerdo que cuando empezamos la obra, hermanos, ahí la iglesita donde nos rentaban, ese día teníamos como 3 meses que habíamos empezado la obra, 4 meses, y llega el pastor Vargas ahí que nos rentaba, y dice: pastor, me quedé sin músicos. Bien preocupado. ¿Qué pasó, pastor? Dice: ¿qué cree que pasó, pastor? No, pues no sé. Mis músicos, los que tocan en el altar ahí en la plataforma, llegaron todos crudos a ministrar la música. ¿Puede suceder, hermano? Sí, sí puede suceder. Pero pastor, ¿qué tal si voy a celebrar los 15 años de mi hija? Y bueno, pues mis invitados van a querer, ahí aunque sea poquito, nada, hermano. O es cristiano o no es cristiano. Somos o no somos, amén. En el camino del Señor, hermano, dice la palabra del Señor: no deis lugar al diablo, porque si tú le das lugar al diablo y le das un pie, él se va a ganar 1 metro, amén, y te va a afectar tu vida espiritual y te puede robar tu bendición, tu salvación, amén. A su nombre. Pero qué pastor, un cigarrito al mes. ¿Habrá alguien que fume, hermanos, a escondidas? Nadie sabe. Amén, pero voltea para todos lados, ¿verdad? Agarra el cigarro con desesperación, lo prende, le da el jalón. ¿Sabes por qué? Porque no tienes el Espíritu Santo morando en tu vida. Porque cuando alguien es lleno del poder del Espíritu Santo, no necesita más cerveza, no necesita más droga, no necesita más cigarro. ¿Por qué? Porque, hermano, la paz la encuentra en Jesucristo, que es el Señor de la paz. Amén. A su nombre. Pero qué de esos matrimonios, ¿verdad?
que se van de luna de miel, amén, a celebrar sus 35 años de casados. Dice: viejita, el pastor no está aquí, los hermanos no están aquí, no hay nadie. Es más, mira, estamos a 100 millas de allá del rancho. ¿Por qué no ordenamos una margarita para celebrar nuestro aniversario de bodas? ¿Ahora alguien así? Escucho muchas risitas, como que les estoy. No, yo no, la palabra. Al final nadie se va a dar cuenta. Una, y luego saca su filosofía de salvación. Una no es ninguna. Dos es como el arroz, ¿verdad? No voy a ser como mi padre, ¿verdad? Alcohólico toda su vida. ¿Y saben cuál era el plan de salvación para él? Dice: mi hijo, mira, si me emborracho, me da sueño. Si me da sueño, no peco, porque soy dormido. Y si no peco, me voy con Dios. Mentira del diablo. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ni los borrachos, ni los maldicientes. Amén. Mire, una de las cosas más tristes, hermano, que hay dentro del pueblo de Dios, hermano, amén, dentro de la congregación y aún dentro, hermanos, de nuestros líderes, amén, es de que muchas veces, hermano, todavía hay miembros, todavía hay cristianos, amén, que de vez en cuando todavía se echan una viborita, una mala palabra, una maldición, una palabra vulgar. Debería de existir eso en medio del pueblo santo del Señor Jesucristo, el cual Él vino a morir en la cruz del Calvario. Yo no sé, hermanos, si es por falta de enseñanza de los pastores, o muchas veces porque la persona no ha sido impactada con el poder del Espíritu Santo, pero eso, hermano, no debería suceder dentro del pueblo de Dios. ¿Cuántos son miembros del pueblo de Dios? Pastor, pero ¿qué tal si estoy bien enojado? ¿Se vale? No, no se vale. Enójate, pero no peques, dice la Biblia. Yo no sé cómo me metí a eso, hermano, no era mi tema. Pero, hermanos, amén. Ni los estafadores. Diga: ni los estafadores. Todos entendemos eso, ¿verdad, hermano? Amén. Triste es, hermano, que alguien nos estafe allá afuera, porque sucede. Gente estafadora allá. Pero más triste es que dentro del pueblo de Dios alguien te estafe. Eso es triste, hermanos. Amén. Hermano, le vendo mi carro y ya la transmisión está a punto de quebrarse, ¿verdad? Y usted lo sabe. Le echó una química ahí nada más para que resista la vendimia. ¿Y qué tal está el carro, hermano? No, hermano, el carro trabaja perfectamente. Pero usted sabe que la transmisión está a punto de quebrarse. Usted sabe que el aceite, el agua le pasó al aceite, pero ahí le echó un aditivo para que se mantenga todavía el motor ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso, hermano? Amén. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice la palabra: y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Dice: en el nombre, diga, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, un cirujano, hermanos, para entrar al quirófano,
a realizar una operación, se tiene que lavar las manos bastante bien, por unos 4 o 5 minutos, hermanos. Amén. Cuando necesitamos nosotros, ¿cuánto necesitamos nosotros para entrar delante de la presencia de Dios? ¿Cómo podemos entrar si en nuestra vida hay pecado, hay injusticia, hay maldad? ¿Me está escuchando? Desde el momento, hermano, que recibimos el don del Espíritu Santo, es porque el Señor ya nos limpió, Él ya nos purificó, Él ya nos santificó por completo. Es por eso que el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. Se me viene a la mente el hermano Hugo que está aquí. Amén. Llegué del trabajo y ya testifiqué la semana pasada. Pero hermano, amén, él quería recibir el Espíritu Santo. Y yo le expliqué que lo que él necesitaba hacer para ser lleno del poder del Espíritu Santo. Le dije, tienes que arrepentirte porque el Espíritu Santo santo es. Tienes que limpiar el templo donde Jesucristo va a ser morada. En ese corazón no tiene que haber rencor, no tiene que haber amargura, no tiene que haber maldad. Así que vamos a orar, pídele perdón al Señor por todos tus pecados y te pido que perdones a todos los que te han hecho mal. Pudo haber sido tu padre, le dije. Pudo haber sido algo que sufriste en tu juventud, en tu niñez, y necesitas perdonar para que el Espíritu Santo more en tu vida. Amén. Este varón, hermanos, ahí en el garage del hermano Silva se hincó. Amén. Puse mi mano, amén, ahí en su frente. Se acercaron los hermanos, empezamos a orar por él. De repente se puso de pie, hermanos, amén. Invocamos el nombre de Jesús, invocamos, hermanos, la presencia de nuestro Dios. No pasaron 2 minutos cuando este varón estaba hablando en otras lenguas, según el Espíritu le estaba dando que hablase. Amén. A su nombre. Pero Dios no va a habitar en un corazón, hermano, que todavía hay cosas que están estorbando. Amén. Y desde ese día el hermano Hugo le está echando ganas. Amén, se está esforzando. Amén, este miércoles vamos a empezar un estudio, Casa de mi Padre 1, donde el hermano me habló, hermano, me dijo estas palabras, me impactaron. Dice, pastor, ya recibí el Espíritu Santo, dice, ¿y ahora qué? Amén. Le digo, mijo, lo que sigue ahora es de que eres una criatura nacida de agua y del Espíritu. Eres un bebé y te vamos a enseñar a caminar. Te vamos a enseñar cómo se sirve al Señor. Te vamos a enseñar a crecer, a madurar, amén, a desarrollarte correctamente en el Señor. ¿Para qué? Para que seas ese árbol de justicia que Dios quiere que sea. Y este miércoles vamos a empezar aquí en el comedor, hermanos, amén. Dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, nuestro Dios, hermano, nos ha dado un corazón nuevo. Diga, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, hermano, el Señor te está dando un corazón nuevo. La palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 36, 26, esa escritura sí quiero que la busque, hermano. Búsquela porque esa escritura está tremenda. Ezequiel 36, y vamos a leer del 25 al 27. Cuando esté ahí, diga un fuerte amén. Ezequiel 36, del 26 en adelante. Dice la palabra santa: esparciré sobre vosotros, ¿qué? Y todavía no está ahí, ¿verdad? Okay. 36 del 25 al 27. Ezequiel 36, ¿estamos ahí? Ok, vamos a leer. Dice la palabra: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias,
Dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, diga corazón nuevo. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dice la palabra, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Hermano Hugo, antes de que usted fuera lleno del Espíritu Santo, tal vez usted tenía el corazón duro como una piedra. Pero el Señor quitó ese corazón duro como de piedra y le dio un corazón de carne. Y cuando usted se humilló, el Espíritu Santo entró a su ser, a su alma. Dice la palabra, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, dice, y os daré un corazón de carne. 27. ¿Qué dice? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es por eso, hermano, que nadie que no tenga la experiencia del Espíritu Santo puede guardar completamente la ley de nuestro Dios. No puede guardar los mandamientos, porque dice la palabra, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Salmo 24, hermano, nos dice que delante de Dios solamente pueden entrar los de puro corazón, lo cual nos hace imposible entrar, pues nuestro corazón estaba lleno de pecado, de odio, de amargura, de rencores, de resentimientos, de codicia y de muchas cosas desagradables al Señor. Pero desde el momento en que fuimos llenos del poder del Espíritu Santo, recibimos un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón que ahora agrada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Amén. Si hoy estamos pasando, hermanos, tiempos difíciles en nuestra vida, si estamos pasando tiempos de enfermedad, de escasez, de soledad, o solamente tenemos agradecimiento en nuestro corazón, acerquémonos confiadamente, con fe, en el trono de la gracia de nuestro Padre Celestial, que está esperando por nosotros. Yo no sé cómo te encuentras en esta tarde. Yo no sé cómo está tu relación con Dios. Yo no sé si los últimos 3 días fueron días de batalla, de guerra espiritual. Ganaste algunas batallas, perdiste algunas otras. Pero la buena noticia es de que hoy delante de ti está el trono de la gracia de Dios, donde tú puedes venir y revestirte de fuerzas, donde tú puedes venir y saciar tu alma, donde tú puedes venir, amén, y llenarte del poder del Espíritu Santo. Aún, hermanos, en esta tarde quizá Dios ha tratado con alguien. La palabra del Señor nos dice, amén, que uno entra al trono de esa gracia cuando uno se arrepiente de sus pecados y uno es bautizado en el nombre poderoso de Jesús. Quizá alguien quiera ser bautizado en el nombre poderoso de Jesús. Hoy es el día de salvación. Amén. Nuestro hermano Luis, él quiere ser bautizado. Él quiere la sangre del Cordero sobre su vida. Él quiere hacer un cambio en su vida, en su corazón. Amén. Gloria al Señor, amén. Vamos a estar procediendo, amén, a bautizar a este varón si él lo desea. Simplemente que en esta semana voy a hablar contigo, amigo. Nos vamos a sentar y vamos a hablar del bautismo para que tú lo entiendas. Pero una cosa quiero que tú entiendas hoy en esta tarde: Jesucristo te ama, amigo.
Él tiene un plan hermoso. Amén. Amén. Él sabe todo lo que sufres. Él sabe todo lo que tú deseas. Y Él sabe toda la guerra que el diablo trae contra ti. El Señor te va a dar las victorias que tú necesitas. Amén. Amén. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar por Luis. Amén. Vamos a orar por Luis. Vamos a orar por este varón que está tan necesitado de la gracia del Señor Jesucristo. Padre, te damos honra, te damos gloria. Gracias, Señor. Declaro, amén, a mi hermano Luis, lo declaro salvo, lo declaro libre por el poder de tu palabra. Lo declaro, Señor, entrando, Señor, confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro, Padre. Declaro salvación, declaro vida, declaro liberación. Lo declaro un hombre sano de mente, de espíritu y de corazón, Padre. Lo declaro en estos momentos un siervo tuyo que va a predicar tu palabra, que va a testificar de tu poder, Señor. Lo declaro libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Adoren al Señor, alaben al Señor, glorifiquen al Señor. Amén.